bendiga, amados hermanos, en esta noche. Estamos iniciando un poquitito, ¿verdad? Después de las 8, ya que pues estaba predicando todavía nuestro apóstol allá en el retiro de pastores. Y pues damos gracias al Señor por la vida de la hermana Olga Lidia, que está con nosotros, la hermana Sayan Yamilet y un servidor, José Manuel Suárez Torres, para servirle. Hermanos, estamos tratando un tema interesante que tiene que ver con el gobierno de Dios. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por todas las bondades, Señor, que tú tienes para con nosotros. Ministranos, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu bondad, en tu gran amor, Señor. Envía de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación. Necesitamos, Señor, una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que en el nombre de Jesús esta palabra vaya, Señor, con la unción poderosa de tu Espíritu Santo. Que convenza, Señor, a aquellos que con un corazón sincero quieren entender, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hemos estado hablando acerca del gobierno de Dios y no sé si todavía, ¿verdad?, hemos entendido el gobierno de Dios, tal vez no en toda la dimensión de lo que deberíamos entenderlo, pero el gobierno de Dios es el reino de Dios. El gobierno de Dios, hermanos, no es de manera, digamos así, gubernamental, hablando de lo legal, de lo político, de estar en palacios de gobierno, sino que el gobierno de Dios es más bien un gobierno espiritual que comienza en el corazón del hombre, que comienza en la vida del ser humano y que es de manera individual. El reino de Dios va conquistando a la humanidad. Entonces, hermanos, eso es interesante porque los discípulos no entendieron esto. Los discípulos no lo entendían. Lo entendieron ya después de la resurrección. Incluso Judas traicionó al Señor no solamente porque le gustaba el dinero, sino porque Judas tenía una perspectiva del gobierno de Dios, pero equivocada. Era, por decir así, la doctrina de Judas era el gobierno ahora o el gobierno ya. Es decir, que Judas pensaba que el Señor tendría que tomar el reino de Israel y derrocar a los romanos y a todos aquellos que tenían subyugado al pueblo de Israel. Y entonces, por eso, ¿verdad?, la gente gritaba, Hosana, Hosana, y luego gritaba, crucifícale. Se puede entender solamente desde este ángulo, o se puede ver de diferentes ángulos, pero en lo personal yo entiendo que la gente decía, Hosana, Hosana al hijo de David, al rey que viene. Y alababan al Señor en su entrada triunfal a Jerusalén, porque pensaban que venía a tomar el reino de Israel. Y luego se decepcionaron al grado de que cuando ya lo llevaban preso y lo iban a crucificar, gritaban ahora, crucifícale. Porque ellos, muchas veces la gente tiene el concepto equivocado del gobierno de Dios. El gobierno de Dios, hermanos, es espiritual. El Señor lo dijo, mi reino o mi gobierno no es de este mundo. Mi gobierno es de, digamos así, de más allá del sol, ¿verdad? Entonces, hermanos, de eso hemos estado hablando. Y la palabra gobernar tiene varias implicaciones o varios, digamos, sinónimos. Aquí lo estoy poniendo. Y uno de ellos, hermanos, es apoderarse. Perdón, el Señor viene y se apodera del corazón, pero no de una manera, digamos,
en forma de imposición, sino cuando alguien abre su corazón y le dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces le está diciendo que venga tu gobierno, Señor, a mi vida y apodérate de mí, como decía aquel coro, ¿verdad? Apodérate, apodérate. Lo que están diciendo ahí es Señor, gobiérname. La palabra dominar, la palabra soberano, la palabra derecho, hermanos, reinar, controlar, administrar, tiene que ver con gobernar. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pero Él no lo va a hacer a la fuerza. Él lo va a hacer en la medida que usted esté dispuesto a entregar todas las áreas de su vida al Señor. Amén. Tal vez si le bajas un poquito, una rayita. Ok. Entonces, hemos estado hablando de los habilitadores del reino de Dios o del gobierno de Dios. ¿Cómo habilitadores? Sí, cuando hablo de esto estoy hablando de algunos medios o algunos elementos, algunas cosas que Dios ocupa para facilitar que el reino de Dios o que Dios gobierne nuestras vidas. Amén. Por eso hemos estado hablando, hermanos, del Espíritu Santo, de la palabra, de ser justos, del temor de Dios, de un corazón entendido, de discernimiento, de sabiduría, de ciencia, de la Santa Cena, del entendimiento, de la prudencia, hermanos, y hemos hablado de la misericordia y del juicio. Eso hemos hablado en todo esto del día de el martes. Estuvimos hablando acerca de ello y hablamos que son facilitadores, son habilitadores, que si nosotros, hermanos, pedimos al Señor esto, entonces el gobierno de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Y hoy vamos a ver los siguientes. Vamos a ver la paz de Dios, el servicio, valor, el poder, el amor, el dominio propio, la diligencia y la bendición de Dios, entre otros, ¿verdad? Pueden haber muchos más habilitadores o que nos facilitan o que nos ayudan, ¿verdad? A que nosotros nos pongamos bajo el gobierno, bajo el control de Dios, aun cuando tenemos libre albedrío, libertad de acción. Nosotros deberíamos, como hijos de Dios, entregarle al Señor nuestro libre albedrío, nuestra voluntad. Eso es lo que estamos predicando esta semana. Entonces, hablemos un poquito entonces acerca de la paz de Dios y veamos, hermanos, que dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios, hermanos, tiene que ver con el bienestar que viene de parte de Dios, la tranquilidad que viene de Dios, la armonía que hay con Dios, la salud integral, es decir, salud espiritual, salud almática, y de ahí viene la salud física, porque si alguien tiene paz en su interior, va a tener salud en su cuerpo. El que no tiene paz, hermanos, eso hasta la ciencia lo dice, que el que no tiene paz en su corazón, hermanos, su cuerpo presenta reacciones, digamos así, que le están gritando al ser humano que le hace falta tener reposo, descanso, tranquilidad. Y por eso el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar y yo les voy a dar paz. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Entonces la paz de Dios dice, gobierne en vuestros corazones. Si la paz de Dios gobierna nuestras vidas, controla nuestra vida, entonces, hermanos, nosotros vamos a poder enfrentar cualquier circunstancia. Amén. Entonces pasamos quiero ir un poquito rápido esta noche. También, hermanos, el servicio. El servicio es una de las formas como el Señor, como en nosotros se manifiesta el gobierno de Dios.
servirle a Dios, hermanos, ser un esclavo del Señor, es una manera de reconocer el reino de Dios implantado en nuestra vida. Una persona que no quiere, que nada más quiere ver los servicios, las predicaciones desde su casa, desde la comunidad, de la hamaca o del sillón o de la cama de su casa, y con eso cree que ya se le cuenta, ¿verdad?, como un servicio a Dios. Hermano, pues entonces debería también, como dijo alguien, pues yo cuando está enfermo, desde ahí nada más. Pero hermanos, el servir a Dios tiene que ver con permitirle al Señor que gobierne nuestra vida para que nuestro servicio sea agradable a Él. Fíjese que los discípulos iban discutiendo quién de los 12 iba a ser el jefe, iba a gobernar entre los apóstoles. ¿Quién iba a ser el apóstol gobernante? El apóstol principal. Entonces en Mateo 20:26 le dice el Señor, pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande, o sea, el que quiera gobernar entre vosotros, deberá ser vuestro servidor. Y es que, hermanos, los que de alguna manera tenemos autoridad para gobernar, de eso, hermanos, mucha gente no sabe que es un gobernante. Por ejemplo, un padre de familia es un gobernante en su casa. Una madre es gobernante en su casa. Los hijos van a llegar a ser gobernantes, hermanos, en el área que trabajen. Si llegan a ser empresarios o llegan a estar al frente de mucha gente, son gobernantes. ¿Sí? De alguna manera van a controlar, van a administrar, van a dirigir. Y eso significa gobernar. Entonces, tenemos que entender que al que se le pone como gobernante, a controlar, a administrar, a dirigir, sea un taller, sea una tienda, sea una iglesia, sea una escuela, está ahí para servir. Entonces, hermano, y ese es uno de los facilitadores para gobernar. Que el que llega a tener un cargo de gobernante es para servir. Ok. Luego, tenemos el siguiente punto. Aquí en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, ¿esto qué tiene que ver con el gobierno? Bueno, el Señor nos ha dado a nosotros valor, no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de valentía. ¿Para qué? Para gobernar nuestra alma. No podemos permitirle al miedo que nos gobierne. El miedo es algo normal. El miedo es algo normal. Lo que no es normal es que el miedo nos gobierne, nos controle. Pongamos esto así. Yo le tengo miedo a los perros, pero yo voy caminando y voy viendo que hay un perro en la banqueta. Entonces el perro empieza a hacer, cuando empieza a hacer así, yo me pongo abusado y mi corazón empieza pum, 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 y estoy alerta. De pronto se me viene el perro encima, y cuando se me viene encima, entonces yo puedo escoger algunas opciones: levantar una piedra, correr, quedarme así quietecito, o tirarle patadas al perro. Y no es un chiste, sino es un testimonio. Me vino el perro, y cuando ya vino a quererme morder, que logró agarrarme la orilla del pantalón, hermano, yo agarré y me le fui encima al perro a tirarle patadas. Estaba yo bravo porque el miedo, hermanos, nos hace defendernos. El miedo. Entonces,
el perro, el pobre perro salió, wow, 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 se fue. Porque, hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pues. Ese es un ejemplo. Y eso aplíquenlo a todas las cosas que le dan miedo. Ay, es que a mí me da miedo pasar al frente, pastores, me da miedo predicar. Enfréntenlo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de valentía. El miedo, hermanos, es causado por falta de fuerza moral. Hay gente que le falta fuerza moral. Sacar, hermanos, el foa, sacar la fuerza que tenemos que de parte del Señor. El Señor nos ha dado, hermanos, valentía, valor. Yo escucho, ¿verdad? Me gusta mucho el box. Y entonces le preguntaban a Julio César Chávez si alguna vez él tuvo miedo de pelear contra algunos boxeadores. Y dijo, sí, claro que sí. Todas las veces que subí al ring llevaba miedo. Pero ese miedo es bueno porque te cuidas de un golpe. ¿Sí? Y igual cuando alguien va caminando y va atravesando la carretera y de pronto escucha ¡pip!, la persona pega un brinco. El miedo, hermanos, y el instinto de supervivencia se agarran de la mano y salta. Pero si a esa persona, cuando le pitan, se queda petrificado, paralizado en medio de la carretera, el miedo tiene paralizada a mucha gente. No quiere servir a Dios, no quiere buscar de Dios. Es que cuando busco de Dios me vienen problemas, hermano. Ya eso hablamos el viernes pasado acerca del gozo, ¿no? Que no podemos permitir al temor o al miedo, hermanos, que nos dañe, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, la cobardía, hermanos, no va con nosotros. Y el Señor nos ha dado espíritu de poder, nos ha dado fuerza, capacidades y habilidades, ¿sí? Nos ha dado dunamis, poder. Nos ha dado, hermanos, amor, espíritu de amor, de afecto, de benevolencia. Hay una fiesta de amor en nosotros, hermanos, y también dice de dominio propio. Y este dominio propio es importante, hermanos, porque tiene que ver con gobernarnos a nosotros mismos. Antes de que un esposo quiera que su mujer le haga caso, obedezca, se sujete, hermanos, tendría que el varón sujetarse, gobernarse él mismo y sujetarse a Dios. Perdón, mi hermano, que me escuchas, pero si tú no te gobiernas o no permites que Dios gobierne tu vida y tú no sabes controlarte a ti mismo, el vicio, el carácter, las palabras que expresas, entonces no esperes que tu mujer y tus hijos se dejen gobernar o se dejen guiar. Nadie se deja llevar, nadie se deja gobernar por alguien que no sabe gobernarse a sí mismo. Entonces, el dominio propio es importante. Mire lo que dice la Biblia acá, hermanos. Dice 2 de Pedro 1:5. Porque para llegar al dominio propio, hermanos, hay que ir escalón por escalón. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Tienes fe? Añádele poder, virtud. A la virtud, añádele conocimiento. Al conocimiento, añádele dominio propio. O sea que hay que tener dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Voy un poquito rápido porque la verdad hoy tenemos muchas cosas que compartir. Y pues a mí a veces sí me gustaría terminar los temas, pero pues son muy, muy amplios. Ahora, hermanos, miren. Aquí tenemos un texto que muchas veces no lo hemos tomado en cuenta, pero mire, Proverbios 16:32, y habla del dominio propio. Dice, aquel que controla su carácter es mejor que un héroe de guerra, o que el héroe de guerra, que un valiente.
Más vale ser paciente que valiente. Y dice, aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. O sea que aquella frase que dice, es que así soy yo, hermano, está mal dicha. No dije maldita, maldicha. Porque nosotros tenemos un temperamento. Mi hijo me dice, papá, tú no puedes hablar sin mover las manos. Me la voy a meter en la bolsa, pues. Pero de todas maneras, entre la bolsa estoy moviendo los dedos. Entonces, hermano, aquel que gobierna su temperamento, su manera de ser natural, que ya así es, solo tiene que canalizar su temperamento. El carácter Dios lo cambia, pero el temperamento sigue siendo igual. Entonces, debemos gobernar nuestro temperamento, tanto el que tiene un temperamento, hermanos, introvertido, debe ser expresivo, gobernar su temperamento. Es que así soy yo, hermano. No, pues sí, pues, pero expréselo, exprese sus sentimientos, hable, haga saber lo que está pensando. Ahora, el que es extrovertido y dice, ay, hermano, que ya a mí me gusta hablar y me gusta decir las cosas como son. Yo, hermano, tranquilo, hermano. Gobierna tu lengua, gobierna tu temperamento, contrólate. Digo, pues, porque sí, a veces a nosotros, los que tenemos un temperamento, a veces, hermano, un poquito extrovertido, no un poquito, un poco. Hace ratito íbamos a entrar a la deportiva para caminar y el policía no nos dejó entrar. Yo desde acá, así sinceramente, no muy convencido, le digo, ¿por qué? Y luego me di cuenta de lo que estaba haciendo y digo, hey, tranquilo, me calmé. Y digo, ¿por qué no podemos entrar, amigo? Podría parecer como que soy hipócrita, ¿verdad? De un momento a otro. No, estoy tratando de controlar el temperamento. ¿Entienden? ¿Perdón? De gobernarme. Porque se puede gobernar uno. ¿Sí? Entonces, hermanos, el alma es como María Cristina. Las emociones, la voluntad nuestra, los sentimientos, los pensamientos a veces nos quieren gobernar. El alma no debe gobernarnos. El corazón tampoco. Porque el corazón, hermanos, es engañoso. Entonces, ¿quién nos va a gobernar? El Espíritu Santo debe gobernar nuestro espíritu y desde nuestro espíritu enviarle órdenes a nuestra alma. Amén. Entonces, la diligencia, hermanos, dice aquí la palabra del Señor, Proverbios 12:24. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Mire que la diligencia, hermanos, es importante. El que sabe, el que sabe que tiene que echarle ganas a su trabajo, hermanos, yo creo que es lamentable que haya gente que maldiga su trabajo. ¿Cómo lo maldicen? No dicen, maldito sea mi trabajo. No dicen así, pero dicen, ay, aquí voy otra vez. Si me hubieran dejado dormir yo me paso todo el día durmiendo, teniendo un trabajo para ir. Hermano, mire, hace unos días, como unos 15 días, el intendente de la escuela no tuvo trabajo. Y allá andaba dando vueltas para que le dieran el trabajo. Y ayer regresó al trabajo y le digo, ¿cómo te sientes? Bien, me dice, ya tengo trabajo. Hermano, entonces si usted tiene un trabajo, dele gracias a Dios. Pero también, ¿verdad? Sea diligente 6 días y un día apártelo para el Señor, por favor. Eso de que el Señor dijera 6 días trabajarás y un día descansarás, lo hizo por causa del hombre, por amor al hombre. Porque sabe que el cuerpo se cansa. Sabe que los demás deben descansar también, los trabajadores. Saben que la tierra debe descansar. Porque el Señor le dijo, 6 años vas a trabajar la tierra y uno lo vas a dejar libre. Para que la tierra descanse. Es un principio, hermanos. No es un día religioso. Bueno,
Entonces, mire cómo dice la Dios habla hoy. El trabajador dominará, el perezoso será dominado. Está hablando de gobierno, porque el diligente se gobierna. Dice, tengo que hacer tal cosa. Tengo un trabajo al cual me debo. Tengo un trabajo que debo hacerlo diligentemente. Si usted vende helados, venda los mejores helados. Si usted es, digamos, herrero, haga las mejores puertas. Si usted es, ¿qué? Albañil, haga las mejores casas. No haga cosas a medias o de mala calidad. Mire que un hombre le dijo a su trabajador, ya el trabajador tenía como 40 años trabajando con él. Y aquel hombre tenía dinero, era rico. Y entonces un día le dice, ¿sabes qué? Le dice al maestro albañil, quiero que me hagas una casa en este terreno, un terreno bonito. Me lo vas a hacer de esta forma y aquí están las medidas y todo. Ah, ok, pero este hombre ya estaba amargado. Llevaba 40 años trabajando y decía, nunca me ha regalado ni siquiera un refresco mi jefe. Ah, yo esta es la última casa que le voy a hacer y se la voy a hacer como salga. No le puso las medidas bien, no le puso el plomo, no le puso buen cimiento y no le ponía las cantidades de cemento que debía llevar la mezcla. Usó material de la peor calidad. El caso es que la casa la hizo al ahí se va. Cuando terminó, llega su jefe y dice, ¿ya terminaste la casa? Ya. Ok. Y entonces aquel hombre saca unas llaves y le dice, estas llaves son tuyas. Esta casa es tuya. Es un regalo que te estoy dando por todos los años que me has servido. Y aquel hombre, hermanos, ¿cómo cree que se sintió? Porque nosotros somos, hermanos, los constructores de nuestro propio destino. Si ya no te buscan para trabajar, ¿verdad? O si te buscan para trabajar, dale gracias a Dios porque has dejado un buen, ¿cómo decirlo? Te has recomendado bien. Has hecho bien tu trabajo porque te gobiernas bien. Dices, bueno, a este trabajo le puedo ganar, voy a cobrar 10,000 pesos, 5, 6,000 pesos son de material y 4,000 pesos me van a quedar de ganancia. Ah, pero si tú dices, le quiero ganar el triple, quiero ganar, o pongámosle cuánto, ayúdeme, 7,000 pesos le quiero ganar, 6,000 pesos le quiero ganar y 4,000 nada más de material. Ahí nada más para que entreguemos el material, el trabajo y aguante entrega. ¿Quién está quedando mal? Usted mismo, nosotros. A mí no me caía el 20 con lo de maestro. Yo decía, nomás estoy en el magisterio porque necesito trabajar, necesito dinero. Pero hermanos, de un tiempo para acá tuve que ponerme las pilas y decir, no, tengo que hacer las cosas bien. Los niños son importantes para Dios. Entonces, hermanos, la diligencia nos va a llevar a nosotros a ser buenos gobernantes de nosotros mismos y gobernantes de otros. ¿Ok? Bueno, entonces necesitamos la bendición de Dios, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes están de acuerdo que necesitamos ser bendecidos. Mire, aquí honestamente se me olvidó, se me pasó poner el texto. Pero dice, sí, Yahweh, su Elohim, los bendecirá como él prometió. Ustedes prestarán dinero a muchas naciones sin tener que pedir prestado. Porque mire, una bendición es aquella que usted no tiene que pedir prestado. Pero si, por ejemplo, compramos un carro, una camioneta con un préstamo, no es una bendición. Eso es una deuda. Compramos una casa, pero la debemos. Entonces, las bendiciones, dice la Biblia, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ello
tristeza alguna. Entonces muchos de nosotros decimos, estamos bendecidos. Digo nosotros porque me incluyo, hermano. Estamos bendecidos, pero acabamos de pedirle un préstamo al sindicato, a un préstamo al Liste, un préstamo al Fobiste, un préstamo al banco, y decimos, con eso ya estamos bendecidos. No es una bendición, eso lo va a tener que usted pagar. Eso lo tendremos que pagar, y con creces, con intereses. De manera, hermanos, pero el Señor dice, los bendecirá como Él prometió, y ustedes reinarán, gobernarán sobre muchas naciones sin que ellas reinen sobre ustedes. Porque mire, el banco, aunque no querramos, y algunas empresas reinan sobre nosotros, económicamente hablando. Ahí están mandando al celular, hermano. Usted tiene acceso a un préstamo. El préstamo llega hasta 15,000 pesos. Usted puede sacar 100,000 pesos y lo puede ir pagando poco a poco. Y nos llenan la cabeza, hermanos, y dice, ¡ay, qué bendición! No, eso no es bendición, hermano. Eso es una deuda. Y luego estamos dando patadas de ahogado. No me lo contaron. Ni estoy tirándole a nadie, porque yo también estoy en esa lista. Ahora, Proverbio 22:7 dice que el rico gobierna al pobre. Y eso es lo que le estoy comentando. Y el que toma prestado es esclavo del que presta. Entonces, hermanos, necesitamos aprender a gobernar, a administrar y a tener el control de lo económico. Si usted aprende a gobernarse económicamente junto con su esposa, entonces, hermanos, el Señor nos va a ayudar a que también administremos lo que es de Él y las cosas que pone a nuestro alcance, ¿verdad? Entonces, esto es importante para nosotros. Dios nos ayude, hermanos, para pagar nuestras deudas, las deudas que tenemos con el banco, con Coppel, con Electra. Hermanos, no se sigan endeudando. No se sigan endeudando. El banco la pinta bonito, ¿verdad? Le dice, mire, si usted paga esto, usted pida ¿cómo se llama? Pida un préstamo. Le damos un préstamo de, digamos, pongámosle 100,000 pesos, pero usted nos debe 50. Entonces, con estos 100,000 usted nos paga los 50 y nada más ya, entonces le quedan 50 libres. Y esos 50 usted lo va a ir pagando. Así que usted paga esto y se queda con 50. O sea, usted ya aumentó la deuda. Y pensamos que el banco es tan bueno y nos está haciendo un favor, pero no nos están haciendo ningún favor. Entonces, hermanos, estos son algunos facilitadores del gobierno de Dios. Que el Señor nos ayude a gobernarnos. Pidámosle al Señor que gobierne nuestras vidas y que aprendamos nosotros a gobernar. Aquí no hablamos tampoco de aprender a gobernar nuestro apetito, tanto el apetito sexual como el apetito de la comida. Eso es importante, hermanos, que aprendamos a controlarlo, a gobernarnos. Porque si no aprendemos a gobernarnos de esa manera, tendremos problemas. El que no gobierna su apetito, dice, bueno, ya desayuné. Y como a las 9 de la mañana vuelve a desayunar. Y a las 11 otra vez. Y a las 12 otra vez. Y luego el pantalón no nos viene. La camisa, la blusa, la falda. Y entonces por ahí surgen los evangelistas, ¿verdad? Venga a nuestra campaña y aquí oramos para que el sobrepeso se vaya de su vida y reduzca usted unas tallas, y pensamos que Dios se presta a ese juego, hermano. Perdón. Pero Dios no está jugando con eso. Por eso el Señor nos enseña a que debemos gobernarnos. Es como el que dice, mire, y yo sí creo eso, hermano. Yo sí creo que el Señor puede, de verdad, en una oración hacer que en su tarjeta de banco aparezca de pronto 15,000, 20,000 pesos porque pidió al Señor, o que alguien le pague sus deudas. El Señor lo puede hacer, sí, para Él no hay nada imposible. Pero hermano,
¿no será mejor que aprendamos a gobernarnos, a administrarnos? Amén. Que el gobierno de Dios esté en nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos, para tener el control, la administración de nuestras finanzas. Amén. Ok. No, ese se me pasó, tal vez sea otro tema. Voy a mencionar solamente los enemigos del gobierno de Dios, no los voy a desarrollar, aunque me gustaría darle los textos bíblicos, pero veamos, enemigos del gobierno de Dios. Tenemos 40 minutos, 10 minutos más o menos. Miren, el primero, el pecado. Cuando el pecado, hermanos, gobierna nuestras vidas, ese es un enemigo. No nos permite que el gobierno de Dios sea el que nos controle, porque nos dejamos controlar por el pecado. El pecado no debe controlarnos. El que se deja vencer por el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, número 2, las cosas lícitas, no ilícitas. Porque dice el Señor en su palabra, hermanos, dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré gobernar o dominar por ninguna de ellas. Yo puedo sentarme a ver una película, una serie, y lo hago con mi esposa, a veces con mis hijos. Pero no me puedo quedar todo el día ahí. Hermano, ya sería, ¿cómo se llama esto? Un vicio. ¿Me es lícito entrar al Facebook? Sí. ¿Hacer un TikTok? Sí. Claro. Trate de hacer cosas que edifiquen y que ayuden a otros, o por lo menos humorísticas, ¿verdad? Pero no me puedo pasar todo el día, hermanos, en el celular todo el día y si se apaga ya me está temblando la mano. No, hermano, porque todas las cosas me son lícitas, pero no me debo dejar gobernar por ninguna de ellas. Estoy nada más diciendo, ¿verdad?, los textos de memoria o más o menos como dicen, la dualidad. Hermanos, uno de los enemigos del gobierno de Dios es la dualidad. Ahorita Dios me gobierna, saliendo de la iglesia, el mundo me gobierna. Ahorita confío en Dios y creo en Dios y acepto el reino de Dios en mi vida, pero el dinero me gobierna. No voy a ir a la iglesia porque el domingo tengo que trabajar y me van a pagar 2,000 pesos. Es decir, que 2,000 pesos es como lo que hizo Judas o los hermanos de José. ¿En cuánto valuó Judas al Señor? En 30 monedas de plata. ¿En cuánto valuaron a José? En 20 monedas de plata. ¿Por cuánto valúa usted el servicio a Dios y adorarle? Pues es que me van a pagar 500 pesos, hermano. ¿Tan poquito? Eso es dualidad. Por eso digo el Señor, no podéis servir a dos gobiernos. Porque o aborreces a uno y amas al otro, o aborreces al otro y amas al uno. No puedes servir a Dios y a las riquezas. O le sirves a Dios y trabajas normal y le apartas para el Señor un tiempo. Entonces, la dualidad es que hay quienes quieren tener dos señores, dos gobiernos, y no se puede. Digo el Señor, no se puede. Y luego, enaltecimiento. El enaltecimiento tiene que ver con una soberbia tremenda. Hubo un rey que se llamaba Usías. Dios lo prosperó tremendamente, hermano. Pero un día se enalteció su corazón tanto
que entró a ofrecer sacrificio al templo, hermano. Y eso no le correspondía a los reyes, sino a los sacerdotes. Y cuando le llamaron la atención se enojó. Ahorita, porque también aquí entra eso, el enaltecimiento y la ira. Se airó Uzías. Tanto se enojó, hermanos, que señaló hacia los sacerdotes, hermanos, y dice la Biblia que le salió lepra. Y así leproso lo sacaron del templo y lo aislaron. Vivió leproso y murió leproso, lejos de su familia. Su hijo fue el que tomó el lugar de él. ¿Por qué? Porque él dijo, yo soy el rey y sigo siendo el rey, con dinero y sin dinero, y aquí mando yo. Perdón, mi hermano, a mí me llama la atención que hay gente así, ¿verdad? Hay gente que me dice, mira, yo creo que en la iglesia tú deberías hacer eso. Perdón. Yo le he dicho a algunas personas así, le digo, pero yo no me vengo a meter en tu trabajo para decirte lo que tú vas a hacer en tu tienda. Si tú vendes empanadas, tú vendes pozol, tú vendes cosas del comercio, yo no te vengo a decir, mira, ponle al jabón, dalo más barato, a peso. Las empanadas, dalas a 5, están muy caras, a 20 pesos. No, porque tú eres el que gobiernas el área que te corresponde. Entonces hay gente que quiere meterse fuera de su jurisdicción, ¿verdad? No sé si le ha tocado que hay gente que está en el Facebook viendo a ver si hay algún hermano en el Facebook mientras estamos en el templo. ¿Qué le importa? Pero así son, ¿verdad? Así son los 5. Entonces, hermanos, el enaltecimiento, pero la ira. Aquí en corto, ¿verdad? Pero yo que no me escuche la señora, pero una señora llegó al salón. Entonces yo le dije a los papás, yo quiero pedirle que se queden ahí con los niños en este examen. Ustedes no le van a decir la respuesta, nada más le van a decir por dónde vamos. Y una señora me dice, no, maestro, no, sálganse todos sálganse, todos para afuera. Y entonces tuve que decirle, no enojado, pero sí con carácter. Digo, mire señora, perdón, pero aquí en el salón, la autoridad soy yo. Parece como que estoy siendo un poco chocante, no, pero la señora está actuando con enaltecimiento. Se metió en un área donde no le corresponde y siguió diciendo, no, maestro, es que no estoy de acuerdo. Ok, si no está de acuerdo, no hay problema, salga usted, pero los demás que quieran quedarse, pueden quedarse. Mire, le voy a explicar. Yo no voy a ir a su casa a decirle cómo va a ser las tortillas, cómo va a ser la comida, cuánto le va a echar de sal, cuánto arroz. No, porque es su casa, es el lugar donde usted gobierna, es su jurisdicción. Entonces hay gente que se mete por enaltecimiento en cosas que no le competen. En la vida de sus padres, por ejemplo. Imagínense que yo como hijo llegue a la casa de mi papá y de mi mamá y le diga, no, papá, aquí se hacen las cosas así y mamá, aquí las cosas. No, hermano, ellos saben cómo se están gobernando. Claro, trato de aconsejar si hay cosas que no me parecen correctas, pero no puedo gobernar. Ese es como María Cristina. Entonces, hermanos, y se airó. Entonces la ira es un enemigo del gobierno. La injusticia. Santo Dios, me quedan 1 minuto y medio. La injusticia también es un enemigo del gobierno. Hermanos, una persona que es injusta no se gobierna a sí mismo. No tiene diría mi hermano, sus patitos en fila. No tiene ordenada su mente y su corazón. Es injusto. El engaño. Nadie puede, hermanos, gobernar con engaños. Hermano, como el que dijo, ¿verdad? Haremos puentes, dijo, para ver si votaban por él, y la gente le dice, pues si aquí no hay río, no importa, los vamos a hacer. Está engañando. Haremos escuelas, no hay niños. Y entonces, hermano, hay gente que promete cosas porque quieren gobernar, pero por medio del engaño. Entonces esa gente pero no se gobiernan a sí mismos y quieren gobernar un municipio, quieren gobernar un estado, quieren gobernar un país.
Bueno, yo no me meto en política, pero es un ejemplo. La lengua no domada. Hermano, tenemos que, mire, la lengua que no está domada, diría mi hijo José Edwin en un mensaje, la indomable. Hermanos, ese es un enemigo del gobierno de Dios. Creer mentiras. Hermano, mire, usted tiene que pedirle al Señor la dirección. Déjese gobernar por Dios y no por las mentiras que dice la gente. Hay gente que cree a las mentiras. Tengo los textos bíblicos, pero hermano, mañana tenemos el discipulado y el sábado tenemos oración y el domingo pues predica el hermano Ángel aquí, y yo voy a ir a Villahermosa a un aniversario a predicar. Y la próxima semana tenemos otro tema, pero usted investigue en la Biblia. La gente que cree en mentira, hermanos, le cree a todo. Dice la Biblia que el insensato, el necio, bueno, en otras palabras, el tonto, cree todo. Hermano, pero es que el amor lo cree todo. No, a eso no se refiere la Biblia cuando dice que el amor cree en todo. Todo lo cree. Eso ya lo explicamos hace unos días. Entonces, creer mentiras. Es cierto que dice, oye, estaba platicando con unas señoras en la escuela y le decía, hay gente que no se quiere vacunar. Una señora dice, ay, es que yo no me quiero vacunar. Digo, ¿por qué? Porque dicen que es la marca de la bestia. Eso es mentira. Es que dicen que unos se han desmayado porque tienen miedo. Pero que hay unos que han muerto. No crean en mentiras. Mire, le voy a poner un ejemplo. Porque hay gente que no se deja gobernar por Dios, sino por mentiras. Hace mucho tiempo, Yayi se llamaba la muchacha, Yadira se llamaba, parece, vivía al lado de la casa o enfrente de la casa en Cárdenas. Y al lado de la casa había una señora que se llamaba Reina. Válgase, tiene que ver con esto, era gobernante. Y doña Reina le dice, Yayi le dice a doña Reina, me duele la muela, tengo un dolor de muela que no aguanto. Y le dice, doña Reina, doña gobernante, doña mentira, agarró, dice, agarra un pedacito de algodón y lo enrolla bien y lo pones pero tantito en ácido muriático, pero poquito, y te lo pones en el mero huequito de la muela. Con eso se te va a quitar. Y lo va haciendo esta muchacha, hermano. Porque hay gente que cree en mentiras. Todo lo que ve en el Facebook cree que es verdad. ¿Y sabe qué? Al día siguiente, perdón hermano, era yo un niño todavía, pero me acuerdo. Así era el cachete de Yadira. Acá traía el cachete inflamado, hermano. Yo creo que tuvo que terminar en el doctor. ¿Por qué? Porque hay gente que no le cree a Dios, pero creen a la mentira de la gente. Bueno, vamos a continuar, que ya prepotencia, también eso va en contra del gobierno de Dios. El abuso de autoridad. Uno tiene autoridad en la casa, hermano, pero no la puedo aplicar gritándole, maltratando a mi esposa o diciéndole, tú aquí no tienes nada, lárgate. No, eso es prepotencia. Además, no la puedo correr. Ella fue la que sacó la casa. Pero mire, pero el asunto es que maltratarla porque soy el marido y decirle que no sirve para nada porque no, eso es un abuso de autoridad. Una mujer que maltrata al marido y que maltrata a sus hijos y porque el marido la respeta y todo, también ese es un abuso, es prepotencia. Toda persona que no sabe gobernarse a sí mismo no puede estar gobernando con prepotencia, hermano. La tiranía hipócrita. El Señor dijo, ¿sabe qué hacen los gobernantes? Ustedes son mis amigos, le dicen, pero luego los gobiernan con tiranía. Eso lo dice la Biblia, hermanos. Perdón que no puse los textos.
Sí los tengo, pues, pero me voy a llevar más tiempo. Misericordia no, perdón, no, ese no le haga caso. La soberbia, los, los enemigos y la iniquidad. No lo vean, por favor, hermano, me da pena que lo puse aquí. Soberbia, enemigos y la iniquidad. ¿Ok? La iniquidad, hermanos, es la práctica del pecado constantemente. Y los enemigos, cuando reinan en la vida de una persona, no pueden Dios gobernar esa vida. Bien, hermanos, pues vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Dije 2 minutos más, pero miren, me pasé 7. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esta palabra, Señor, sea de bendición a nuestros hermanos. Que nos ayude, Señor, en ese anhelo que tú tienes de implantar tu reino en nosotros. Venga tu reino y hágase tu voluntad, pero cambia nuestra mentalidad. Tu palabra dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, el gobierno de Dios ha llegado. Padre eterno, te suplico en esta noche que nos ayudes y que reprendas, Señor, los enemigos del gobierno tuyo. Eso que nos impide, Señor, aceptar el reino tuyo en nuestras vidas. Gobiérnanos cada paso que demos, cada pensamiento, cada actitud, cada decisión que tomemos, sea de acuerdo a tu voluntad. Que se haga en nosotros tu voluntad como se hace allá en el cielo también, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, para el día de mañana, si Dios lo permite, a eso de las 8 de la noche, vamos a estar, siempre se me pierde el contexto, vamos a estar vamos a tener aquí el discipulado, y el tema que sigue, hermanos, dentro del discipulado tenemos un tema que es el fruto del Espíritu, y el tema que continuamos, el subtema más bien, es la paz. Que Dios les bendiga a todos, que Dios me los guarde. Amén. Bye.